Historia. One. Una noche espesa de niebla envolvía la vasta extensión del bosque, abrazando a los árboles como fantasmas ávidos de secretos. Paul, un joven aventurero intrépido, se aventuró solo en ese bosque denso e interminable, atraído por los relatos de misterios que lo rodeaban desde su infancia. A medida que avanzaba más profundamente en la oscuridad, la luz de su linterna parpadeaba, arrojando sombras cambiantes sobre los árboles entrelazados. El silencio era opresivo, interrumpido solo por el suave susurro del viento entre las ramas y el susurro fugaz de criaturas invisibles entre los arbustos. De repente, un grito desgarrador rasgó la noche, haciendo que Paul se estremeciera hasta los huesos. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba localizar la fuente del sonido aterrador, pero el bosque parecía cerrarse a su alrededor, confundiendo sus sentidos. Mientras continuaba su exploración, Paul se dio cuenta de que los árboles parecían cambiar de forma, moviéndose silenciosamente en la oscuridad como si tuvieran vida propia. Murmullos indistintos parecían flotar en el aire, evocando advertencias inquietantes que hacían que Paul temblara de miedo. Perdido en un laberinto de sombras y secretos, Paul sintió una presencia siniestra acechando en la oscuridad, con sus ojos escrutando su avance con una avidez malsana. Cada paso que daba parecía acercarlo más al corazón oscuro del bosque, donde residía el mal antiguo desde tiempos inmemoriales. Las horas parecían pasar como siglos mientras Paul luchaba por encontrar una salida a esta pesadilla viviente. Pero cuanto más avanzaba, más parecía el bosque apretar su agarre sobre él, atrapándolo en sus entrañas oscuras como un insecto en una telaraña. De repente, una clareira apareció ante él, bañada en una luz extraña y sobrenatural. Intrigado pero desconfiado, Paul se acercó lentamente, sintiendo un poder antiguo e impenetrable emanando desde lo más profundo de la clareira. Al adentrarse en la clareira, Paul sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, arrastrándolo hacia un torbellino de oscuridad. Voces insondables susurraban en su mente, susurrándole secretos olvidados desde hace mucho tiempo y advertencias de peligros insondables. Cuando Paul abrió los ojos, se encontró en un mundo extraño y de pesadilla, donde los árboles parecían retorcidos y deformados, y donde extrañas criaturas acechaban en la oscuridad. Entendió entonces que había ingresado en un reino olvidado, donde el tiempo mismo era un eco distante del pasado. Determinado a encontrar una forma de escapar, Paul emprendió un viaje peligroso a través de este reino extraño, enfrentándose a pruebas y peligros inefables en cada recodo. Tormentas furiosas barrían el paisaje devastado, mientras criaturas malignas se ocultaban en las sombras, esperando a su presa con una paciencia demoníaca. Pero a pesar de todos los obstáculos que se interponían en su camino, Paul se negaba a abandonar la esperanza de encontrar de nuevo la luz del día. Se aferró a su fuerza interior y a su determinación inquebrantable, abriéndose paso a través de las tinieblas con una resolución feroz. Finalmente, después de una eternidad de lucha y sacrificio, Paul vislumbró una luz de esperanza en el horizonte. Una puerta mística se abrió ante él, revelando un pasaje hacia el mundo exterior y la libertad tan ansiada. Con un último aliento de determinación, Paul cruzó el umbral de la puerta, dejando atrás el reino de las sombras para volver a encontrar la luz del día. Mientras emergía del bosque interminable, sintió un sentimiento de alivio y gratitud invadirlo, agradecido por haber sobrevivido al horror inefable de este viaje extenuante. Pero incluso a salvo en el mundo exterior, Paul sabía que los recuerdos de su terrible prueba permanecerían grabados en su mente para siempre, atormentándolo cada vez que se encontrara sumido en la oscuridad de la noche. Historia To. En el corazón de un bosque tenebroso, donde los árboles se erguían como centinelas silenciosos y donde la oscuridad parecía devorar cualquier rastro de luz, residía un mal antiguo e insidioso. Este bosque era conocido por sus relatos de desapariciones misteriosas y eventos sobrenaturales que parecían desafiar toda explicación racional. Un grupo de amigos, ávidos de aventura y emociones fuertes,
decidió desafiar las oscuras leyendas del bosque adentrándose en él en una noche de verano. Entre ellos estaban Emily, una joven valiente pero prudente, y Jake, un explorador intrépido que no temía a lo desconocido. Desde su llegada, una atmósfera opresiva se abatió sobre el grupo, como si los árboles mismos susurraran advertencias silenciosas. Sin embargo, se aventuraron más profundamente en el bosque, guiados por la curiosidad y el deseo de explorar lo inexplorado. A medida que avanzaban en la oscuridad, extraños ruidos comenzaron a resonar a su alrededor. Murmullos indistintos parecían flotar en el aire, mientras sombras en movimiento danzaban entre los árboles como espectros fugitivos. De repente, un grito desgarrador rompió la noche, haciendo que Emily y Jake se estremecieran hasta los huesos. Sus corazones latían con fuerza mientras intentaban localizar la fuente del aterrador sonido, pero el bosque parecía distorsionar el espacio, confundiendo sus sentidos y alejándolos de su camino. A medida que avanzaban, el bosque parecía cobrar vida a su alrededor, sus ramas gruñendo en el viento como serpientes hambrientas. Sombras amenazantes parecían deslizarse entre los árboles, con sus ojos brillando con una luz malévola que llenaba de temor a Emily y Jake. Perdidos en un laberinto de tinieblas y terrores indescriptibles, Emily y Jake luchaban por mantener la calma y la compostura. Pero mientras intentaban desesperadamente encontrar su camino de regreso, se dieron cuenta de que el bosque tenía otros planes para ellos, planes siniestros e insidiosos. A lo lejos, una extraña luz brilló en la oscuridad, atrayendo a Emily y Jake como un faro en la tormenta. Intrigados pero cautelosos, se acercaron lentamente, sintiendo un poder antiguo y desconocido emanando de las profundidades del bosque. Al adentrarse en el claro, una sensación de malestar se apoderó de Emily y Jake, como si algo los estuviera observando en la oscuridad. Murmullos incomprensibles parecían flotar en el aire, evocando advertencias inquietantes que llenaban de horror a Emily y Jake. De repente, una figura oscura emergió de las sombras, con sus ojos ardiendo con una luz malévola que perforaba la oscuridad. Era el espíritu del bosque, una entidad antigua e inasible que había residido en esos bosques durante siglos. Aterrorizados pero fascinados, Emily y Jake entablaron una conversación con el espíritu del bosque, tratando de desentrañar los misterios que rodeaban este lugar maldito. Durante horas, hablaron en la oscuridad, intercambiando historias de vida y muerte, de pecado y redención. Finalmente, el espíritu pareció encontrar la paz, y con un último suspiro se desvaneció en el aire, dejando atrás una aura de calma y tranquilidad. Emily y Jake se quedaron allí, solos en la oscuridad, reflexionando sobre los eventos de la noche y los misterios sin resolver del bosque tenebroso. Al amanecer, emergieron del bosque, exhaustos pero indemnes, agradecidos por haber sobrevivido al horror de la noche. Pero incluso a salvo en el mundo exterior, sabían que los recuerdos de su terrible experiencia permanecerían grabados en sus mentes para siempre, atormentándolos cada vez que se encontraran sumidos en la oscuridad de la noche. Historia 3. Por supuesto, aquí tienes una historia de senderismo que toma un giro hacia lo espeluznante. Un grupo de amigos compuesto por Sarah, Tom, Lisa y Matt decidió ir de excursión a las montañas remotas para un fin de semana de aventura en la naturaleza. Todos estaban emocionados de alejarse de la ciudad y disfrutar del aire fresco de la montaña. Comenzaron su caminata bajo un cielo claro y soleado, recorriendo senderos sinuosos bordeados de imponentes abetos. El ambiente era alegre y relajado mientras intercambiaban historias y risas en el camino. Sin embargo, a medida que avanzaban más adentro del bosque, una espesa niebla comenzó a envolver los árboles, oscureciendo su vista y su sentido de la orientación. Continuaron avanzando, esperando que la niebla se disipara pronto. Pero a medida que avanzaban, la niebla parecía espesarse, envolviéndolos en un velo opaco que dificultaba ver a más de unos pocos metros frente a ellos. Una tensión comenzó a apoderarse del grupo mientras se daban cuenta de que estaban perdidos. Intentaron seguir las señales en los árboles, pero éstas parecían desaparecer ante sus ojos, dirigiéndolos en direcciones aleatorias y alejándolos de su camino inicial.
El pánico comenzó a apoderarse de ellos cuando se dieron cuenta de que realmente estaban perdidos en medio de la nada. Mientras vagaban por la niebla, de repente escucharon extraños ruidos provenientes de los bosques circundantes. Murmullos indistintos parecían flotar en el aire, acompañados de crujidos de ramas y pasos amortiguados. La tensión aumentó aún más cuando Matt desapareció repentinamente del grupo sin dejar rastro. Gritaron su nombre, pero no hubo respuesta, solo el silencio opresivo del bosque. Desesperados, continuaron buscando a Matt, pero cada paso parecía alejarlos más de él. La niebla parecía cerrarse sobre ellos, aislarlos en un mundo de oscuridad y desesperación. De repente, Lisa tropezó con algo suave y viscoso en el suelo. Al bajar la linterna, descubrió con horror un montón de ropa ensangrentada, con signos de lucha a su alrededor. Eran las ropas de Matt. El terror se apoderó de ellos cuando se dieron cuenta de que algo siniestro se escondía en los bosques con ellos. Se pusieron a correr, ignorando la dirección en la que se dirigían, deseando solo alejarse de esta pesadilla viviente. Pero mientras caía la noche y la niebla se espesaba aún más, se dieron cuenta de que estaban atrapados en un laberinto de oscuridad sin salida. Sombras amenazadoras parecían perseguirlos. Sus murmullos se volvían cada vez más audibles con cada paso. De repente, se encontraron frente a un claro en medio del bosque, iluminado por una luz débil pero siniestra. En el centro del claro se alzaba una silueta oscura, con los ojos brillando con una luz maligna. Era Matt, pero no como lo conocían. Su rostro estaba deformado por una expresión de locura y desesperación, y su mirada estaba vacía y sin vida. Parecía estar poseído por una fuerza oscura e impía que superaba toda comprensión. Aterrados, retrocedieron, pero era demasiado tarde. La silueta de Matt se abalanzó sobre ellos, sus manos con garras extendidas como garras hambrientas. Gritaron de terror mientras eran arrastrados hacia la oscuridad, llevados por una fuerza malévola que no conocía ni la piedad ni el perdón. Y así, en las profundidades del bosque tenebroso, su pesadilla llegó a su fin, pero su historia se convirtió en una leyenda oscura y siniestra, advirtiendo a todos los que se atrevieran a aventurarse en los bosques que se mantuvieran alejados de las tinieblas que allí residían.